Bueno, para finalizar, con muchísimo gusto presento a Mónica María del Valle, de la Pontificia Universidad Javeriana. Su ponencia se titula Poéticas adánicas en el contexto caribeño. Mónica tiene una maestría en estudios literarios hispánicos y un doctorado en estudios culturales hispánicos, ambos en Michigan State University. Es profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Javeriana, donde dicta las clases de literatura colonial latinoamericana, crítica literaria latinoamericana, y donde también ha dictado clases sobre literatura cubana y literaturas antillanas contemporáneas, que son su área de especialización. Actualmente realiza una investigación sobre la literatura en San Andrés y una investigación conjunta con el Programa de Desarrollo y Paz y la Universidad de Antioquia, cuyo tema es un diccionario de la pesca artesanal en el Magdalena Medio. Acaban de publicarse sus libros La poética política de José Lezama Lima, Lo cubano en sus críticas de arte, y su traducción a dúo de Elogio de la creolidad, por la editorial de la Universidad de Antioquia y la Universidad Javeriana, respectivamente. Estos libros los pueden encontrar afuera en el punto de venta. Y bueno, bienvenida, Mónica. Muy buenas tardes, ya casi, ¿no? Yo voy a leer para intentar no sobrepasarme el tiempo más de lo que creo que me voy a sobrepasar. Entonces, esto dice así: la búsqueda de una expresión artística y en concreto literaria que sirva de agarre a sustratos identitarios autóctonos ha sido explícita y constante en las islas y litorales bañados por el Atlántico y el Mar Caribe desde los años 1950, que es cuando empiezan las independencias. Ah, no, ya voy a seguir. Estoy emocionada. Aunque se plasma en lenguas distintas, inglés, español, creoles, holandés, esta búsqueda es común a todos estos territorios y atiende a especificidades locales que van desde los escenarios privilegiados para las narraciones hasta la fisonomía de los personajes. Además, no se circunscribe a un solo género, sino que en distintos periodos se cifra en la novela o en el teatro, en la poesía o en el ensayo. Sin embargo, es poco común que estos proyectos dialoguen entre sí, pues, así como ha obstaculizado la integración económica y política del área, el multilingüismo ha impedido también que los creadores conozcan las obras de sus vecinos de otra lengua. Además, las traducciones no abundan y las que hay son generalmente solo entre dos lenguas, entre el inglés y el francés y el español, o entre el inglés y el español. Por último, los estudiosos del área a menudo solo dominan dos de estas lenguas, de modo que la comunicación y el conocimiento mutuo siguen siendo muy fragmentados, y por eso sorprende y a la vez no sorprende encontrar propuestas tan semejantes como las que voy a mencionar y que sin embargo se ignoran entre sí. En los minutos siguientes me voy a concentrar sobre un tipo particular de texto cuyo motor y razón de ser es exponer, refrendar o articular una identidad cultural común a todo el Caribe, unificado, pues digo todo porque para estas tres poéticas está unificado por las similitudes derivadas de la experiencia colonial. Estos textos tienen en común el hecho de que en ellos lo dicho y su molde son de igual valor y significación, y esto es lo que entiendo por poética, y que se enfocan sobre dos nodos, la historia y el paisaje. En las tres poéticas que analizaré, la de Lezama Lima, la de Wilson Harris y la de los creolistas autores de El elogio de la creolidad, estos dos elementos, historia y paisaje, están unidos por la presencia de un sujeto implícitamente masculino, cuya percepción del mundo se predica idealmente como prístina, sin antecedentes, como sería la de un primer ser humano sobre la tierra, o por extensión y similitud la del poeta. Estas poéticas, por esto adánicas, son una apuesta por la autonomía creativa y crítica, y a partir de ella por identidades propias descolonizadas. Son textos que estipulan la relación de este sujeto libre de improntas con su entorno y con su futuro, ya que la narrativa historiográfica colonial ha insistido en empobrecerlo de pasado. Desde su propia perspectiva, estas poéticas postulan una especie de sujetos sin marcas de raza ni nación. Quiero decir, cuando uno las lee, parece que están hablando de un neutro universal, ¿cierto? Es un sujeto contradictorio en la medida en que no se lo enuncia como marcado por preocupaciones o intereses geopolíticos, sino exclusivamente creativos. Los tres están todo el tiempo hablando de cómo tendría que ser la creación allí, ¿cierto?
Sin embargo, todos los atributos que se le dan y la función para la que está concebido son totalmente políticos, en la medida en que este sujeto está pensado para contrarrestar desde el terreno de la imaginación, y esto es de lo más importante, la figura teórica, es decir, ya no creativa, ¿cierto? No, es dos planos distintos del sujeto colonial como categoría. En este sentido, estas poéticas son, comillas, actos de redescubrimiento imaginativo y actos de reunificación imaginaria, para retomar dos frases muy apropiadas al caso de Stuart Hall. En La Musa de la Historia de 1974, hablando de la experiencia común del mundo nuevo, eso era en comillas, a saber, el colonialismo, Derek Walcott, el Nobel poeta de Santa Lucía, sostiene que la visión del hombre del Nuevo Mundo por parte de los grandes poetas del Nuevo Mundo es adánica. Entonces, los conceptos que estoy usando los voy a retomar de Walcott, que es quien muy claramente los expone, aunque él no es el que los inventa, ¿cierto? Los otros los están también usando desde antes. Entonces, dice él, son poetas, es decir, es adánica porque son poetas atravesados por, comillas, un júbilo que lo siente todo renovado, cierra comillas, y que, comillas, buscan espacios en los que el elogio de la tierra es ancestral. Y eso hace pensar un montón en lo que ha expuesto también Jair, ¿no? Lo que implica que estas poéticas no son exclusivamente caribeñas, ¿no? Sino, de hecho él está citando a Neruda, ¿no? Sino que lo que a mí me interesa es hacer esta conexión en el contexto específicamente caribeño, es decir, los tres autores que están allí de los que voy a hablar. Tenemos ahí ya las bases de la mirada adánica y también la relación con el paisaje. Además, sigue Walcott, estos poetas desdeñan la visión de la historia en pro de la visión imaginativa del mito, mitos locos. Más adelante en este texto, Walcott retoma el Adán de los relatos de la conquista como aquel donde se combinan apretadamente el eje de la religión y el del poder armado, para pensar en Miñolo, ¿no? Él dice, lo que se trajo a este nuevo mundo bajo la apariencia de la luz divina, de la luz de la hoja de la espada y la luz del Dominus Illuminatio Mea, fue la misma serpiente irisada de un Adán contaminante, el mismo Cristo torturado y exhibido con cristiano agotamiento, aunque en las entrañas del esclavo también se trajo una nueva nada. A mí lo de la nueva nada no me parece peyorativo y creo que tiene que ver más con el mar, como la nada creativa, ¿cierto? De donde sale la vida, donde hay muchísima vida, y en los poemas de Walcott uno lo ve todo el tiempo, pues el sumergimiento que hace cuando es cazador de perlas y luego contrabandista, en el mar abajo hay vida, ¿cierto? Entonces, con este párrafo donde la nada ya fertilizada de entrada en las entrañas del esclavo se suma al Adán crístico, parecería bastar para dejar sentada la visión del sujeto del Nuevo Mundo como un sujeto mezclado, para rescatar los aportes de esa presencia africana al Nuevo Mundo. Esta fertilidad en potencia de la imaginación de los sujetos llegados y traídos al Nuevo Mundo se vuelve metáfora de las capacidades y de la misión plenamente política de los poetas en este lado, cuyo, comillas, privilegio elemental es el de nombrar el Nuevo Mundo, que es lo que aniquila la historia en nuestros grandes poetas, porque empieza de lo inmediato, no de un recuerdo anterior, ¿cierto? Es decir, ese aniquilamiento de la historia, que eso da para polémicas enormes. Silvio Torres hizo un trabajo sobre esto en San Andrés y decía, la pregunta es ¿por qué todos rechazan la historia?, ¿cierto? Yo creo que no es la historia en sí, sino la narrativa, ¿no? Y es precisamente porque si uno empieza de lo inmediato, ¿cierto? No tenés que hacer toda esta dependencia, pues digamos, bueno. Los alcances de este adanismo en la obra del mismo Walcott han sido bellísimamente analizados por la profesora Dominica Aurelia de la Universidad de las Antillas, quien muestra que corre este adamismo por estos mismos derroteros: historia, paisaje y el sujeto cuya lengua bautiza este paisaje y vive esa historia. Pero he retomado a Walcott para echar a andar los conceptos de referencia y poder hablar de las poéticas que me interesan, así que empecemos por la de José Lezama Lima. Solo tengo las fotos para tener allí una cara conocida. Este sujeto adánico aparece en el sistema poético de José Lezama Lima como el sujeto metafórico, aquel que introduce forzosas mutaciones y configura por esta actitud y actividad las eras imaginarias, la contrapartida mítica, imaginativa o ficcional de la historia. La poética adánica de José Lezama Lima da forma a toda su obra poética y ensayística, pero en aras de la brevedad argumentativa podemos ubicarla en el ensayo Mitos y Cansancio Clásico. En este texto, publicado en 1957, es decir, antes del texto de Walcott, y el cual encabeza la expresión americana, Lezama Lima empieza por privilegiar la visión histórica,
como, comillas, ese contrapunto o tejido entregado por la imago, cierra comillas, privilegiar esto sobre el sentido o, como él lo dice, el encuentro de una causalidad regalada por las valoraciones historicistas. Cierra comillas. Lo que sigue del ensayo es una puesta en escena del sujeto metafórico actuando adánicamente para, comillas, integrar una nueva visión que es una nueva vivencia y que es otra realidad con peso, número y medida también, para hacer sentido de mundos insuficiente o insatisfactoriamente mapeados por los recursos lógicos del archivo y la teleología. El primer enlace es entre 3 pinturas y luego vendrán a cuento algunas eras para terminar en este ensayo que él hace con una crítica al Popol Vuh, un texto intervenido por muchas manos interesadas según él lo muestra. Así, Mitos y Cansancio Clásico resulta ser un texto sobre el origen colonial y sobre la inexistencia de textos fundacionales puros, a más de pues, esta puesta en escena de esta poética. La técnica que ejemplifica Lezama en este ensayo y que él afirma como más cercana a esa técnica de la ficción preconizada por Curtius que al método mítico crítico de Eliot busca y a mi juicio logra negar la historia, pero no entendida como conjunto de hechos que moldean los devenires de los pueblos, sino, y esto es preciso enfatizarlo, como el tipo de narración donde estos hechos se vuelven relato único, lineal, impuesto, jerarquizador de las culturas. Contra ese discurso y sus premisas, y con el convencimiento de que el proceder poético produce un saber potente y liberador sobre el mundo, Lezama pone en lugar del tiempo lineal del progreso un plasma temporal que es la eternidad, un tiempo donde son impensables marcadores de diferencia y jerarquía, un tiempo donde el sujeto metafórico va a tejer hilaciones y parentelas de semejanza a partir de algunos procedimientos de asociación sorpresiva mediante la acción de una memoria creadora. Este saltarse el tiempo de las épocas históricas es la primera condición de las eras imaginarias, esas formas donde se entroncan historia y cultura, pintura, literatura, para repensar el mundo. Lo que resulta interesante a renglón seguido es la formulación sobre el espacio, pues ya que las dos matrices del discurso histórico son espacio-tiempo, ¿cierto? En el sistema lezamiano, porque lo esperable sería que compaginara esta indiferenciación temporal con la respectiva indiferenciación espacial, cosa que evidentemente no ocurre, pues no solo son potentes en él referentes naturales como algunos árboles y frutas americanos, la piña muy especialmente entre ellas, sino también grandes referentes americanos culturales desde Sor Juana Inés y Sigüenza y Góngora hasta Bolívar y Martí. Entonces, en su enunciación, Lezama más bien enfatiza que borra las condiciones del lugar, sin mencionar su apego a la isla, ¿no?, que es fundamental. En esta poética adánica lezamiana, el concepto espacial que sirve de paralelo a aquel concepto temporal es el del espacio gnóstico, otro plasma que sí resulta, sin embargo, de entrecruzamientos entre lo físico natural de los lugares y las visiones culturales que los humanos construyen a partir de eso. Esa es, yo creo, la idea de paisaje en él, ¿cierto? Entonces, para dar un ejemplo, el paisaje gnóstico de los isleños, para retomar este